Así que sabrán disculpar, realmente di positivo para COVID el día de hoy. Ahora sí me dio COVID. Entonces, tengan la bondad. Cuando interrumpa el audio es porque estoy tosiendo como loco, ¿de acuerdo? Empecemos, por favor. Hola, no, primero bajé la lista, ¿no es cierto? Vean ustedes, en 2 minutos ya entraron más personas, me toca cerrar el archivo y volver a abrir el nuevo. Lo que es no ser puntuales, ¿no es cierto? Ok, tengo 33 personas del día de hoy y Vanessa, que fue la primera que abrió la cámara, me va a dar un número, por favor. Buenos días, Jem. El 28. Buenas tardes, Vanessa. ¿Sí se me escucha bien? ¿No suena cerrado el audio? No, sí se le escucha. Perfecto. ¿Qué número me dijiste, por favor? El 28. Gracias. 28 está en manos de Kevin Sebastián. Buenos días, buenas tardes, Kevin. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Jem. ¿Cómo vas? Bien, Exactamente, todo bien. exactamente, exactamente. ¿Qué fue lo último que aterrizamos en la clase pasada? La ecuación para el balance por componentes. Ah, hicimos los balances en masa y en moles o solo Sí, en masa. en moles nos quedamos. Ok, me queda claro entonces dónde aterrizamos la última clase. Recuerden ustedes que lo que vimos es que para resolver un balance de materiales hay que encontrar los valores de todas las corrientes y las composiciones respectivas. Y habíamos visto que para poder plantear un sistema de ecuaciones que sirva para resolver o encontrar todas esas variables, lo que tenemos que hacer es un sistema de ecuaciones y para ello utilizamos los balances de materiales. El balance total para cuantificar toda la materia que atraviesa el sistema o los balances parciales, que es para ver toda la materia que atraviesa componente por componente. Y vimos las ecuaciones muy bonitas, ¿no es cierto? Ah, y me estoy equivocando. Espérenme un segundito. Ok. Está viendo la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos pensar en esto, mis queridos jóvenes. No hicimos ninguna aplicación, ¿verdad? No hicimos ningún problema aún, ¿no? Ah, déjenme un segundito. No sé, eso ya, déjenme un ratito. Les preguntaba, ¿se ve la pizarra, por favor? Ok, les preguntaba si hicimos algún ejercicio, ¿no? Todo quedó planteado en ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos pensar, para problemas tan elementales como el que arrancamos la clase pasada, podemos pensar en una aplicación como esta, por favor. Observen, anoten, registren y continuemos para aplicar lo que vimos la clase pasada, ¿ya?
¿Estamos listos? ¿Puedo seguir? Como ustedes ven, es una mezcla muy sencilla, ¿verdad? Creo que de hecho utilicé el ejemplo durante la explicación de las ecuaciones. Mezclo dos soluciones de etanol con concentraciones diferentes. Ven que es una aplicación específica de lo que con lo que desarrollamos el fundamento teórico en la clase anterior. ¿No es cierto que sí? Pensemos en esto, por favor. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos. Una mezcla de las que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Y veamos qué información tenemos de cada uno, ¿sí? Veamos qué información tenemos de cada corriente. Una pregunta así suavecita, rapidita, de pura curiosidad nomás, ¿no es cierto? Hola, Carol Catherine, ¿cómo estás? Hola, hijo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes ayudarme con mi curiosidad? ¿Este es un proceso continuo o discontinuo? Como dice de masa, es continuo. No tiene nada que ver eso. Ah, ya te entendí, perdona, sí, ya te entendí. ¿Cómo sería si fuese discontinuo? Si fuese discontinuo, tal vez diría como que por tiempos. Velocidades o flujos, así se llaman, ¿no es cierto? Y es Ujú. correcto. Además dice, tengo dos tanques, voy a mezclarlo de los dos tanques. Es un batch, ¿no? Tengo dos tanques, ¿cuánto tengo que poner de cada uno? Eso me dice. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Se parece mucho a este problema, se parece mucho al problema de soluciones, o a los problemas de soluciones que ustedes aprendieron en química, ¿sí o no? Porque eso es un balance, pero es aproximado y es engañoso. ¿Se acuerdan? N1B1 es igual a N2B2. Es muy parecido. No más que ahí es engañoso porque se utiliza volúmenes. En todo caso, mis queridos jóvenes, lo que tenemos nosotros es dos corrientes o dos tanques, ¿sí? Uno de los cuales dice, ¿no es cierto? 7% masa hay de etanol. ¿Qué más conozco de esta corriente o de este tanque? Nada más. Mientras que el segundo, ¿no es cierto? ¿Por qué les pongo A y B en ese orden? Porque estaban los datos nomás, ¿no? El tanque 2 o el tanque B, como ustedes quieran, dice, está en 30% de etanol, ¿no? A la salida, yo necesito una solución. Me dice, mil disculpas por los ladridos de mi perrito, por aquí anda. Dice, yo necesito una solución con 15%. Me dice cuánto necesito de esta 15% más a etanol, ¿no? Pero además me está diciendo que necesita 2.150 kilogramos. Esto es lo que tengo de información, ¿verdad? Presten atención, mis queridos jóvenes. Si ustedes ponen atención, en las tres corrientes yo conozco todo de la composición. Nadie tiene que decirme, ¿no es cierto?, que si el 7% es etanol, el 30%, perdón, el 93% es agua. Nadie tiene que decirme que si el 30% es etanol, el 70% es agua. En otras palabras, en una mezcla de dos componentes basta con conocer una composición, la otra se fija automáticamente porque la suma de las composiciones siempre es uno. Este concepto lo vamos a usar más adelante y lo extenderemos a varios componentes. Mil disculpas. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan entonces de la corriente A y de la corriente B, yo conozco las composiciones. De la corriente C conozco todo. Lo que tengo que encontrar en este balance entonces son las corrientes A y B, ¿verdad?
Eso es lo que tengo que encontrar. Las corrientes A y B. En otras palabras, si tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para resolverlo, ¿sí o no? Y esas dos ecuaciones pueden ser, por ejemplo, el balance total y el balance respecto a cualquiera de ellos, al etanol o al agua. Escribamos, por favor, los balances, hagámoslo. Ahí estamos, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que como tengo dos incógnitas que son las corrientes A y B, tengo que plantear dos ecuaciones, ¿no? Balance general, o el balance total, como ustedes quieren llamarle, ¿no? El balance general, como ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Era muy sencillo. La masa de A más la masa de B es igual a la masa de C, ¿verdad? Cuando llegamos a este punto, reemplazamos la información que tengo. Y de acuerdo con los datos que les puse o que tienen ustedes como parte del planteamiento, conocen C, conocen la masa de C, es 2150, ¿verdad? Por tanto, la primera ecuación que nos va a servir para el balance es masa de A más masa de B es 2150, la primera ecuación, ¿no es cierto? Como les encanta poner a ustedes, bueno, al menos me gustaba a mí, ecuación 1, ¿verdad? Luego, perdón, luego, pues puedo hacer un balance parcial y elegirán ustedes cuál, por ejemplo, cualquiera de los dos da igual. Por ejemplo, hagamos el balance para el etanol, pueden hacer cualquiera de los dos. Balance parcial para etanol, ¿no es cierto? Y esto lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Recuerden ustedes, de acuerdo con las ecuaciones que vimos la clase anterior, pasa esto, ¿no? La masa de etanol en la corriente A más masa de etanol en B es igual a la masa de etanol en C. ¿Y cómo calculo cada masa? Su fracción másica por la corriente total. Así queda, ¿no? ¿A que sí? Reemplacen los valores a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no?
¿no es cierto? No es tan difícil encontrar esto, ¿no es cierto? Reemplazamos con la información que tengo, pues nos queda esto, ¿no? Bueno, aunque creo que le mezclé aquí, estoy al revés. MAMB, a ver cómo le puse A, 7%, bien está. Ah, no, está al revés, perdón, ya le cambio. Así es, ¿no? Así es como va la cosa, ¿no es cierto? Y obviamente esta es la ecuación 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Resuelva, por favor. ¿Qué tal son para resolver sistemas de ecuaciones lineales? ¿Qué tal son para usar Wolfram Alpha para resolver sistemas lineales? ¿Qué tal son para el MATLAB? Eso es lo de menos. Realmente a mí me da lo mismo qué herramienta utilicen. Catherine, ¿cuánto salió A y cuánto salió B? Catherine Alexandra, ¿qué pasó? No te escucho. Me parece que Catherine tiene un problema con el micrófono. Jocelyn Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Inge. Me salió de A 1400, no, sí, 1402,17 kilogramos y de B 747,83 kilogramos. ¿Entonces cuánto? 747,83. Ok. Si están de acuerdo, bajen la mano, por favor. Ok. Fíjense ustedes lo fácil que es la parte mecánica de esto, ¿no? Bastante sencillo. Aquí viene una pregunta. ¿Qué hago con la otra ecuación? Para dos incógnitas solo necesitaba dos ecuaciones. ¿Qué hago con la otra ecuación? En este momento, ahorita, la respuesta es, esa ecuación me sirve para comprobar. El balance para el agua me sirve para comprobar.
¿sí? Obviamente, como todas las variables ya se conocen, tengo todos los datos. Si yo reemplazo en el balance parcial, me debe dar una igualdad. ¿Y a qué es igual esa igualdad? A la cantidad de agua del proceso. Por favor, verifíquenlo. Verifiquen la igualdad con el balance parcial para el agua. Por favor. ¿Quién tiene la igualdad? ¿Cuánto sale? Alejandro, ¿cuánto sale? Hacia la igualdad sale de resultado 1827,50 en ambos lados. La fórmula es... No te preocupes. Ok, eso ya está claro como lo hemos hecho. Fíjense ustedes que con el balance para el agua, ¿sí? Nosotros sacamos igualdad. En otras palabras, esta igualdad representa la cantidad de agua que entra y sale en el proceso, o la cantidad de agua presente antes y después en el proceso, ¿sí? Nos sirve para verificar que el balance está bien. Si ustedes se hubiesen equivocado en alguna parte, aquí no hubiese salido igual. ¿De acuerdo? Entonces el balance de materiales tiene hasta verificador, ¿no es cierto? Muy bonito. Pero ya les voy a cambiar el papel y el enfoque de esta ecuación. Para seguir avanzando, mis queridos guaguas, obviamente yo puedo hacer también este balance en moles, ¿sí o no? Implicará cambiar la composición a fracción molar y cambiar la corriente másica de salida a moles. Y puedo trabajar todo en moles, ¿no es cierto? Así como resolvimos en masa, podemos resolver en moles con las últimas ecuaciones que vimos la clase pasada. Y les dejo a ustedes eso de entretenimiento y la próxima clase me cuentan cómo les fue. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos. Y estoy exactamente 20 minutos atrasado con ustedes respecto al otro paralelo. Mis queridos guaguas, pensemos en lo que sigue. En eso no. Perdón, ¿ok? Pensemos en lo que sigue. Vamos a hacer balance de materiales. Lo único que aprendimos con este pequeño problema es la mecánica con la que se hace balance de materiales. La mecánica con la que se escribe la ecuación, las ecuaciones para hacer balance de materiales. En otras palabras, la parte fácil de esto, ¿sí? Porque los balances son un poquito más interesantes que esto. Entonces,
No hemos visto todavía cómo resolver y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver recomendaciones generales para la resolución de problemas, porque eso es lo que realmente, o a través de lo que vamos a hacer, aprender a hacer balance. ¿Ok? Entonces, mis queridos guaguas, a esto, a mí siempre me gusta cuando planteo una metodología, cuando planteo una forma de hacer las cosas, me gusta irlo haciendo paralelamente a la resolución de un caso práctico, mismo que acabo de plantearles en este momento y sobre el que ustedes, o sobre el que vamos a trabajar. Por favor. ¿Estamos? Ok, empecemos entonces, por favor. Les voy a dar una metodología para que vayan resolviendo, ¿no? Paso número 1. Es el más importante. En serio, es el más importante. Y no solo es importante para resolver problemas de cálculos básicos, uno, sino que es importante para resolver problemas de operaciones, de reacciones, para resolver problemas de la vida profesional, de la vida sentimental, de la vida laboral. Por Dios, lo más importante es que lean cualquier papel, documento que vayan a firmar alguna vez en su vida. Lean, por Dios, lean. Entonces, leer es importante, leer, ¿sí? Lean con detenimiento, lean con concentración. Y cuando les digo que lean, no me refiero a que solo vayan uniendo fonemas o uniendo signos para sacar fonemas. Les digo que hagan lectura comprensiva. ¿No es cierto? Alguna vez ya les hablé de lo que es un analfabeto funcional, ¿no es cierto? A nivel mundial es un problema eso. Un analfabeto funcional es una persona que sabe descifrar los signos para transformarlos en sonidos, pero que no entiende un carajo de lo que leyó. ¿Sí? Así que a leer. Paso número 1, leer. Y siempre les he dicho yo, por Dios, en sus apuntes, si están apuntando, no, o sea que a mano, o sea, no, sea, hagan esto, subrayen, pónganle resaltador, pónganle color, pero no se olviden de que lo principal, lo fundamental, lo más importante de esto es leer bien el problema. ¿Sí?
Entonces, me pregunto yo, ¿ya leíste? Vuelve a leer, ahorita. ¿Listo? ¿Ya leyeron? ¿Cuántas veces van leyendo? Si ya leyeron 2 veces, perfecto, lean 3. Listo, la cuarta, quinta, sexta lectura les dejo a ustedes. Yo empiezo o continúo con el segundo paso. Y para ese paso, mis queridos jóvenes, el segundo pasito es este, ¿no? Hay que identificar qué operaciones unitarias están relacionadas con el ejercicio. ¿Me escucharon, por favor? Sí, Inge. Gracias. Alejandro Sebastián Pacheco, tienes problemas con el micrófono. A ver, ahora sí, para apoyarnos en este punto, en esta resolución, vayan al aula virtual. Hay un video abierto.
Toda operación unitaria tiene un objetivo. Toda operación unitaria tiene una propiedad que la hace posible. Toda operación unitaria tiene una fuerza impulsora. ¿Qué es la evaporación? ¿Quién me dice? Alejandro, buen día, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, la evaporación decía que es una operación unitaria, la cual busca concentrar una solución, la cual consta de un soluto no volátil y un solvente volátil, que la mayoría de veces es el agua. Ok, mucha atención en el video, muy bien, ok. Pero le faltan unas cosillas, vamos a ver. Primero, sí es una operación unitaria sin reacción química, ¿no? ¿Y de qué tipo es? De separación, ¿verdad? Es una operación unitaria sin reacción química de separación, ¿sí? El principal objetivo de la evaporación, o el objetivo más común de la evaporación, suele ser concentrar una solución. En la cocina eso se llama reducir, ¿sí o no? De las personas que cocinan. Eso se llama hacer una reducción. El principal objetivo es concentrar una solución. ¿Cómo logro eso? Pues retirando el solvente. ¿Y gracias a qué propiedad logro retirar el solvente? El video también hablaba de ello mediante la aplicación de energía térmica, ¿sí o no? Llámese calor. Pero yo aquí tengo una pregunta, mis queridos guaguas. ¿Verdad que ya vimos la destilación también? ¿En qué se diferencia esto de la destilación? ¿Quién me dice? ¿En dónde está la diferencia con la destilación? Tengo dos manos alzadas. Luis Claudio, ¿en qué se diferencia de la destilación? Inge, buenas tardes. Sí, se diferencia con la destilación en su manera de evaporarse. Por ejemplo, en la destilación se utiliza los puntos de presión, o sea, la cantidad de presión que se le ejerce, mientras que en la evaporación es en cambio con los puntos de ebullición que alcancen esas sustancias. Mi estimado Luis Claudio, cuando usted vaya estudiando más, va a darse cuenta que me dijo lo mismo, pero de otra forma. En los fluidos y en el equilibrio termodinámico, hablar de temperatura y presión es lo mismo, ¿sí? Así que por ahí no va la respuesta tanto. Con tu permiso, Alejandro, como Vanessa aún no ha intervenido, voy a hablar con ella y después contigo, ¿ya? Gracias, Luis, ¿ok? No está ahí la diferencia. Vamos a ver, Vanessa. Diría que en la destilación la diferencia es que aquí busca separar los componentes de la mezcla de líquidos y aquí en la evaporación lo que busca es concentrarlo. Tú puedes pensar en la destilación como una forma de concentrar, ¿sí? Escúchame, por favor, con atención. Si yo destilo una mezcla etanol-agua, ¿qué sale del destilado? Sale etanol más etanol concentrado con agua, ¿sí o no? Estás concentrando. ¿Y qué queda en el balón, Vanessa? Queda agua, un poco de etanol. Concentraste el agua, entre comillas. Estás concentrando en ambos lados. Así que tampoco es esa la diferencia. Jocelyn Carolina, gracias, Vanessa. Y yo diría que la diferencia es que en la destilación los dos líquidos son volátiles y en este caso en la evaporación el soluto es no volátil y el solvente sí es volátil. Esa es la respuesta correcta, ¿es cierto? Esa es la respuesta correcta. Cuando ustedes destilan, ustedes quieren separar una mezcla de diferentes compuestos, todos, o todos de los cuales son volátiles. ¿Qué es la volatilidad? Es la facilidad de pasar, de cambiar de fase líquida a fase gaseosa, y eso es gracias a que tienen presión de vapor. Eso pasa en la destilación. Si yo tengo una mezcla de etanol-agua, los dos son líquidos, los dos tienen presión de vapor. No más que como el etanol tiene más presión de vapor, cambia de fase antes.
Y por eso yo lo puedo separar más rápidamente que el agua. En la evaporación, yo tengo un solvente volátil, como vieron en el video, casi siempre agua, ¿verdad? Y tengo uno o varios solutos no volátiles. Aquí me dice sal. Pensemos en el caso del cloruro de sodio, ¿sí? ¿Verdad? Los sólidos no tienen presión de vapor. Los sólidos no liberan moléculas desde su interfaz a la fase gaseosa. Eso solo pasa con los líquidos. La diferencia está ahí. Entonces, ahí es cuando ustedes deben darse cuenta que el agua destilada no es destilada. El agua destilada es agua evaporada. Porque ¿qué hago yo? Pongo a hervir agua y hago que se evapore toda el agua. En el balón me quedo con los sólidos y con las sustancias que no se pueden volatilizar. En el caso de la obtención de agua destilada, yo me quedo con el vapor. Con los ejemplos que ustedes vieron en el video, ahí decía generalmente el vapor se desecha. Si se fijan entonces, ¿por qué la destilación no ha sido destilación? Perdón, ¿por qué el agua destilada no ha sido destilada? Yo no le estoy separando de ningún líquido, le estoy separando de los sólidos que se encuentran disueltos en ella. Las sales, ¿no es cierto? Así que, así ha sido la diferencia, ¿no? Y viene al caso, observen ustedes qué dice este paso. Hay que entender e identificar bien la operación unitaria a la que o con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Hay que entender bien el concepto. Por tanto, en una evaporación, yo meto una solución diluida, llamémosle diluida no porque sea bajita de concentración, sino que es diluida en relación con lo que va a salir. Entra una solución diluida y yo logro evaporar con proporcionamiento de energía el solvente de tal manera que saco una solución concentrada. La segunda parte del video, donde hay una demostración de la evaporación, ¿alguien me quiere comentar qué le llamó la atención? En el esquema del evaporador industrial, ¿alguien me quiere comentar algo que no haya entendido? Porque claro, esto ustedes en laboratorio lo hacen con un recipiente y fuego, nada más. Pero a nivel industrial, no sé si sea la primera vez ustedes acaban de ver el esquema de un evaporador industrial. Y ahí en los siguientes videos que siguen, perdón, hay varios evaporadores reales que se ven en otros videos más adelante ahí. Yo quisiera saber si alguien tiene una inquietud respecto al funcionamiento del evaporador que vieron en el esquema. ¿Mm? Si no tienen inquietud, yo pregunto, ¿no es cierto? Hola, Analía. Buenas tardes, Analía. ¿Cómo está? A ver, Amanda primero. Ya te salgo la Amanda. Después Marcel. A ver, Amanda. ¿Cómo es el funcionamiento del serpentín? O sea, ¿para qué? ¿Cómo Ok. se enfría? El serpentín estaba un poco fuera de juego, fuera de foco en ese video, la verdad. Más me parece, yo quiero rescatar y enfocarme más en la segunda parte de la simulación, en donde estaba el evaporador industrial. Aunque el serpentín también es un tipo de evaporador, el ejemplo que estaba ahí puesto no cuadraba mucho. Así que yo quiero enfocarme más en la siguiente parte. Te pudiera explicar lo del serpentín luego, pero primero vamos a la parte de atrás, de adelante del video, ¿sí? Marcel, cuéntame. Buenas tardes. Y más mi pregunta es, por ejemplo, cuando vimos el video de la destilación, en este caso el gas sube bueno, el gas sube y por eso corre por un conducto, pero en No este se caso la llama manera gas, se llama vapor. sí, ¿Sabe la perdón. diferencia entre un vapor y un gas, Marcel? Sí, eso es lo que me confundí. No En importa, este pero caso, si sabes la diferencia, si no sabes, debes eh, decirme, no, no sé. el gas, si no mal recuerdo, es lo que aquí en este caso es la separación ya de las moléculas, ya cuando las moléculas están más dispersas y la evaporación, si no mal recuerdo, es cuando aún están un poco más juntas, por eso se le conoce como a veces en algunas partes como el vapor de agua o algo así. No, no va por ahí. Ya voy a darte respuesta a eso, pero volvamos a tu inquietud. Te planteame Ya. además.
En este caso, por ejemplo, aquí vimos que el vapor en el video pasa por unos conductos por la parte de abajo, pero ahí no sé si es que tiene una fuerza que haga que atraiga al gas para que después no se esté moviendo alrededor del cilindro. Lo que pasa es que tal vez estás entendiendo mal el concepto. Por la parte superior entra la solución que yo voy a concentrar y cae por el interior de unos tubos. El intercambiador que ustedes vieron se llama de película descendente y tiene esa lógica. Es una carcasa, un tubo grande, con un montón de tubos chiquitos adentro. ¿No es cierto? Si se fijaron en eso. Yo cargo la solución que voy a concentrar por arriba y la solución que voy a concentrar pasa o baja por dentro de los tubos chiquitos. ¿Sí? Por fuera de la carcasa meto vapor de agua. Ojo, no el de la solución. ¿Sí? Es otro vapor. ¿Por qué se utiliza vapor? Porque el vapor es una forma de transportar la energía. Muy fácil. Aquí en lugar de poner debajo candela, en lugar de poner debajo, perdón, una resistencia eléctrica, lo que se hace es meter vapor por el otro lado. El vapor de calefacción y la solución a evaporarse nunca están en contacto, ¿se dieron cuenta? Por eso el esquema era la solución azul y el vapor rojo. Entonces, por fuera el vapor hace que la solución que esté adentro de los tubos a su vez se evapore y baje concentrada. Ese que ustedes vieron es la forma o una de las formas de hacer una evaporación en proceso continuo. ¿Sí? Constantemente estoy metiendo la solución a evaporar y constantemente estoy sacando solución concentrada. Cuando la solución ya llega abajo, ya está concentrada. Si se fijan la diferencia entre coger la ollita y dejar que se evapore para que se concentre. ¿Sí? Aquí, arriba, diluida. Mientras baja, ya se concentró. ¿Por qué? Porque el vapor que entra por un lado le da la energía rápidamente y hace que rápidamente se evapore. ¿Sí? Eso nos lleva al siguiente punto, mis queridos guaguas, que con ese, después de ese nos vamos a ir a la pausa, pero después de ese. El tercero es esta y la siguiente parte son críticas. Para poder hacer esto, uno tiene que entender la operación unitaria. ¿Sí? Para poder hacer esto, debemos entender la operación unitaria. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Denme un segundito. ¿Quién me quiere decir cuántas corrientes hay en este problema? A ver, ¿quién quiere intentar? ¿Cuántas corrientes identifican en la evaporación? Ajá, no ha sido tan sencillo como coger y mezclar dos soluciones, ¿no? Pero equivóquense a gusto, guaguas. ¿Cuántas corrientes se encuentran? Gracias, Karina. ¿Está cerrado tu micrófono, Karina? Perdón, buenas tardes, sí. A ver. ¿Cuántas Ya. corrientes hay en la evaporación? 3 corrientes.
cuéntame por qué son 3 y cuáles son. Ya, bueno, en el texto nos dice que hay la corriente que alimenta, esa es una. De ahí también nos dice la solución concentrada, esa es otra, pero como sabemos que es una evaporación, también tenemos la corriente del vapor de agua. Ok, Karina, tú me dices esto, ¿verdad? Gracias, Karina, es correcto. Un evaporador simple tiene 3 corrientes. Yo les invito a que traten de cuadrar esta idea con el esquema del evaporador que les presenté para que vean que solo son 3. Y si tienen dudas de por qué son 3, me lo preguntan. Pero lo que me dice la Karina es correcto. Un evaporador simple, ojo que hay otros tipos, tiene la solución diluida, la solución concentrada y el solvente que evapore. Por eso la letra, generalmente en ingeniería química se representa a la solución diluida con la letra F, alimentación, ¿no es cierto? Feed en inglés, ¿no es cierto? Por eso se le utiliza la F. La corriente de salida que ustedes ven en el diagrama tiene una letra E, que sí, es el evaporado, se le dice. Lo cierto que es la parte concentrada, ¿sí? Y finalmente la corriente que sale de solvente, que se representa con la letra W. ¿Ok? Karina, regáleme un número, por favor. Quiero concluir esta parte antes de irnos a la pausa. El 8. Karina, Marcos Josué. Marcos Josué. Profesor, ¿me puede escuchar? Profesor, ¿me puede escuchar? Nuevamente, ¿me escuchan, por favor? Sí, profesor, sí se lo escucho. Ok. Marcos, ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí lo escucho, profesor. ¿Se me escucha? Listo, Marcos. ¿Sí estás viendo el diagrama? Sí. Ok. De acuerdo con el problema que estamos resolviendo. No se lo escucha tan bien. Ok. Te preguntaba hace un momento y te decía, ¿me escuchas ahí ya? Sí, ahora sí. Ok. Te decía, ok, ya sabemos qué corrientes hay, pero también hay que saber qué hay en cada corriente. Dime, ¿qué hay en F? Ya, en ese hay la solución, o sea, el soluto y el solvente. El de los problemas de conexión soy yo, jóvenes, no se preocupen. ¿Me escuchan ahí? Sí, se lo escucha. Sí, el de los problemas de conexión soy yo. Marcos, ¿qué hay en F? Ya, bueno, hay una composición porcentual, tanto del soluto como del No, no, solvente. solo quiero saber qué hay, no me des valores ni nada. ¿Qué hay?
Ya, hay agua y sal en agua. Ya volví. Sí, Marcos, ¿me escuchas? sí, profe. Sí, se lo escucho. Ok, tengamos paciencia, esperemos que mejore esto. Marcos, ¿qué hay en F? ¿Qué hay en E? Ya, eh, bueno, hay de igual forma eh, agua, agua y sal, pero más concentrada. A ver, va de nuevo. ¿Qué hay en E? Eh, ya, hay agua evaporada y sal. Agua evaporada. A ver, Ajá. ¿qué hay en E, mi amigo? eh, ya, o sea, es, es la misma solución, pero más concentrada. Entonces, ¿qué hay? Agua y sal. Agua. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Sí, profe. Dígame, ¿qué hay en W? Hay solo agua evaporada. ¿Y sabes que no hay sal? En la destilación sí sabe haber dos cosas. ¿Por qué sabes que aquí no hay sal? Ah, no, no, sí hay agua y sal. Entonces, si hay agua y sal. Ok. Ah, no, 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 Eso quiere decir, a ver, listo, así. solo agua, por eso. Solo agua. ¿Qué mismo? Eh, Dígame, ¿qué mismo? ya, agua y sal, profe. Pero, Agua y sal mismo. ajá, sí, sí. Pero reflexionó 3 veces para equivocarse, ¿no es cierto? ¿Quién me dice por qué solo hay agua? Ay, solo agua. Lo correcto es que solo hay agua. ¿Quién me dice por qué solo hay agua? Gracias. 4 manos alzadas. Perdón, José David. Buena tarde. Sí, buenas tardes. Es solo agua porque al momento de entrar en el evaporador solo es vapor de agua y luego se hace en ¿Te das fusión. cuenta que me dijiste, es solo agua porque solo es vapor de agua, me acabas de decir? ¿No Ajá, es cierto? sí. Pues no es una explicación, pues, don hijo. Estefan y Carolina, ¿por qué solo hay agua? Solo es de agua porque igual al momento que vimos el video estábamos hablando de que se evapora la sustancia, en este caso el soluto, que es el volátil, y se evapora con El facilidad. solvente ha de ser. Hay El solvente. solvente ha de ser. Claro, claramente dijimos que la diferencia entre la evaporación y la destilación es que el soluto no se evapora. En la destilación, solvente y soluto se evaporan, pero en diferentes proporciones. Vean ustedes la diferencia y por qué es importante entender esto. Cuando uno va a hacer un balance, tiene que saber qué hay en cada corriente. Si se equivoca, murió el balance. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y ojo que estamos partiendo con uno de los problemas sencillitos. Esto hace que tengamos la necesidad de hacer un trabajo con operaciones unitarias. ¿De acuerdo? Ese trabajo lo voy a subir el día de hoy. 5 minutos de pausa, por favor.
Sigamos, por favor. Cuando uno ya tiene claro cuántas corrientes hay, cuáles son y qué hay en cada corriente, lo siguiente ahí sí es recién rotular el diagrama. Primero, antes de poner los datos, en otras palabras, hay que saber bien qué hay, cuántas corrientes hay y dónde andan esas corrientes. ¿Qué tiene cada corriente? ¿Sí? Ahí, ok. Hay que consolidar, ¿cómo es? Hay que tomar los datos de los que se dispone y colocarlos de tal manera que puedan visualizarse, ¿no es cierto? Apenas en ese momento vamos a hacer esto. Entonces, Marcos, regálame un número, por favor. El 10. Ya no hay Marcos. El 10, profe, no sé si me escucha. Ya no hay Marcos. Sí está. Profe, Regálame un número, vea, pero abre el micrófono. sí, profe, sí me escucha. No te oigo. Vamos a suponer que me dijo 26, ¿ya? Y 26 ya le tocó, así que me voy con Gisela. Hola, Gisela, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta de esa elección tan al azar que fue? Buenas ¿Es tardes. cierto? ¿Ya me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, se le escucha. Ay. Perdón, Marcos. ¿Cómo voy a oírle si estoy sin los audífonos? Pues, disculpe. ¿Sí? Perdón, Gisela, si me oyes bien, no te me rías tanto, disculpa. ¿Ya? Ok, vamos ahí. ¿Qué sabes de la corriente F? ¿Qué sabes? ¿Qué datos tienes de esta corriente? Dice que contiene el 30% en peso de sal en agua. Por tanto, esto es 30%. Listo. ¿Qué más sabes de esta corriente? Dice que a una velocidad de 100 kilogramos por hora. Ajá, o sea que sí sabemos F. Sí hemos sabido F. 100 kilogramos sobre hora. ¿Proceso continuo o discontinuo, Gisela? Continuo. Ajá, como uno de esos equipos que les mostré en el video. Así de ese estilo es. ¿Ok? ¿Qué sabes de la corriente E? Dice que contiene el 62% en peso de sal. 62%. Listo. Y para terminar, ¿sabes algo más de esta corriente primero? No, solo eso. ¿No sabes qué cantidad tiene? No. Ok. Y para terminar, de la corriente de agua, ¿sabes qué cantidad tiene? Eso no da. Ok. ¿Y qué porcentaje de agua tiene? Sería el 70%. ¿Por qué? ¿Y el resto qué será, Gisela? ¿Sí se dan cuenta cómo lo que voy planteando y cómo lo que yo voy estableciendo como algo firme se me olvida en el rato menos pensado? Gisela, si es agua pura, ¿qué porcentaje de agua tiene? Sería el 100% entonces. Claro, pues. Una pregunta capciosa, pero es obvio, ¿no es cierto? Es agua pura, no hay composición. ¿Ok? Y el momento en que nosotros ya llegamos a este punto, apenas ahí, fíjense ustedes, tenemos planteada la información para empezar a trabajar. ¿Ustedes creen que ya podemos meternos a hacer el balance? No, todavía. Está largo todavía. Siguiente paso. El siguiente paso, mis estimadas y estimados, es el que les pongo aquí. Recuerden que habíamos dicho que los balances de materiales pueden hacerse tanto con masa como moles.
En el ejemplo que hicimos o que terminamos hoy al inicio de la clase, les dije a ustedes se los dejo para hacer memoras. La verdad no se trata de un capricho arbitrario en cuáles ustedes trabajen. Hay que elegir en cuáles trabajar. Muchas veces ustedes encontrarán problemas en los que parte de las unidades de composición y de corriente son masas y otras partes son moles, y hay que decidir con cuáles homogenizar. ¿De qué depende eso? Es muy sencillo. No se olviden, menos es más. ¿A qué me refiero? Ustedes deben elegir buscando el camino más sencillo de resolución. ¿Ok? Gisela, dame un número, por favor. El 28. Ya estaba, otita ya. El 32. Bien, Ariel, buenas tardes. Gracias, Gisela. Singe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué escogerías, masa o moles? Sería masa porque tengo el flujo másico. ¿Y solo por eso? ¿Qué tal si el flujo fuese molar? Ahí cogería moles. Pero las composiciones están en masa. Es más fácil Claro. transformar un... ¿Sí se dan O sea, cuenta? A ver, sería más dime, fácil. termina, Lenny, termina. No, o sea, por eso digo que como tengo el flujo másico, sería más fácil transformar a más. Ok, Lenin está enfocándolo adecuadamente. La respuesta es, me voy por donde menos trabajo me dé. En este caso que tengo todo en unidades másicas, ¿qué me voy a estar dando la vuelta por las moles, ¿no es cierto? Pero en el caso que le planteo a Lenin el supuesto, ¿qué tal si la corriente fuera moles? ¿Qué es más fácil, transformar las composiciones másicas a molares o transformar la corriente molar a másica? ¿Se entiende? Y esa decisión es de ustedes. ¿De acuerdo? Aquí ustedes eligen en qué se va a trabajar. Si van a trabajar con masas o con moles. Les recuerdo, en este ejercicio es obvio que hay que trabajar en masa porque todo está en unidades másicas. Corriente y composición está en unidades másicas, ¿no es cierto? En otros no lo es tanto. A veces tienen unidades másicas, en otras molares. A veces tienen corrientes en flujos másicos, en flujos molares. E inclusive hay problemas en los que ya nos vamos a topar en los que las corrientes vienen como caudales. Y ahí ustedes tienen que hacer las transformaciones que ya aprendimos, ¿no? ¿Ok? Listo. Avancemos entonces. En este caso, es obvio, ahí pongan, voy a trabajar con masas, ¿no es cierto? Y luego viene, pensemos en esto, mis queridos guaguas. Nosotros vamos a realizar, el análisis de grados de libertad del problema. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer el análisis de grados de libertad del problema. Les voy a decir conceptualmente para qué sirve. ¿Sí? Perdonen el término, pero simplemente sirve para no andar tonteando en un problema que de pronto no tiene solución. Cuando nosotros entramos a hacer balance de materias y en general a hacer ingeniería, tengan la seguridad, guaguas, de que se acabó el mecanismo con el que aprendimos en educación básica y en los primeros semestres. No todos los problemas tienen solución. ¿Sí? Y eso es algo que hay que tener claro. Entonces, el análisis de grados de libertad, nos va a servir para ver si el problema tiene o no tiene solución. ¿De acuerdo? Y si no tiene solución, ¿qué necesitamos para que la tenga? Eso ya es hacer ingeniería, no solo calcular. ¿Sí? Siendo más específico en lo que estoy explicándoles, ¿no es cierto? Si yo tengo 5 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito para resolver? 5. Si tengo 28 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito para resolver el sistema? 28. El análisis de grados de libertad me permite, antes de empezar a escribir ecuaciones como loco, como loca,
me permite saber si en efecto existen ecuaciones suficientes para resolver el problema. Díganme que no les pasó, porque yo hasta ahora me acuerdo, que les pusieron a resolver sistemas de ecuaciones lineales y escribían, y las matrices, y se sacaban por ahí otra ecuación para encontrar 0 igual a 0. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todas, a todos, eso? El análisis de grados de libertad evita que se dé en ese traspié. Y después de 30 minutos tratando de resolver, se den cuenta que el sistema no tiene solución. ¿Sí? Y siempre que yo llego a este punto les digo, si ustedes aprenden bien esto, se van a ahorrar mucho trabajo y muchas angustias innecesarias en una evaluación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para eso sirve el análisis de grados de libertad. Recuerden una cosa, mis estimadas y estimados guaguas. Un balance de materiales implica conocer todas las corrientes y todas las composiciones del proceso planteado. En otras palabras, el balance, recuerden ustedes, debe completar esta tabla, ¿no? ¿Sí recuerdan? Ahorita la hicimos la clase anterior. Y claro, sabemos que hay datos en algunos de estos, ¿verdad? Pero no todos. El análisis de grados de libertad es que el análisis este me va a decir si los datos que tengo son suficientes para plantear un sistema de ecuaciones satisfactorio. ¿Estamos claros? Dicho lo cual, entonces, vamos con esto. Me voy a retirar de ahí. Ustedes ya saben cómo hacer esta tablita, ¿sí? Oigan, entre paréntesis, una pregunta. Ya hablamos con ustedes de los diferentes tipos de diagramas de procesos. Que les mandé a que lean. No, lo cierto que no. Ajá. Sí leyeron. Acá. Esa cara ya se acordó. ¿Cierto? Ya vuelvo a esto. ¿Ok? Entonces vamos con esto primero. Me interesa más ahorita seguir el hilo de lo que estamos estudiando. Y después regreso con lo que les dije. Pensemos en esto para entender el concepto de grado de libertad. O este sistema de ecuaciones. Ustedes que son unos haces para esto, venme resolviendo pero rapidito. Vanessa, que es muy eficiente en la resolución, como sabe usar muy bien las herramientas para hacerlo, como que ya tiene la respuesta. Vanessa, ¿utilizaste Wolfram? ¿Utilizaste... ¿Qué usaste? Utilicé, no sé cómo se llama esa aplicación, perdón. Pero tienes una aplicación, no me importa. Ya insisto que esto es lo de menos. ¿Cuánto sale X? 3. ¿Y cuánto sale Y? 1. Sale Z. Y Z me sale 2. Ok. Un sistema de ecuaciones lineales infantil, ¿no? Tipo ejercicio de Baldor, parece, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Muy sencillo, muy sencillo. Fíjense ustedes, lo que acabamos de hacer es algo que ustedes pueden aplicar tranquilamente. Como les dije en este punto del camino, la verdad, no les iba a pedir que lo resuelvan a mano, no me interesa, ¿sí?
Pero ¿qué tal esto, mis queridos guaguas? Recuerden X3, Y2, Z1, ¿no? ¿Qué tal esto? Por favor, ayúdenme resolviendo este sistema de ecuaciones lineales. ¿Levantaron la mano por alguna pregunta? Alejandro, ¿tienes alguna inquietud? Ah, o sea, era para la solución. ¿Ya tienes la solución de este problema? O sea, como tiene más incógnitas que ecuaciones, tiene infinitas soluciones. Ok. Marcos, ¿qué me ibas a decir tú? Iba a decir lo mismo que el compañero, profe. Tiene infinitas soluciones. Sí, profe. Ya, dame una de esas soluciones, cualquiera. Cualquiera de esas infinitas soluciones. Que Una de tienes ellas. razón, es verdad, a los dos, a todos mismos. Lo que Alejandro acaba de decir es cierto. Tiene infinitas soluciones, quiero una. Carol, ¿ya tienes una de esas infinitas soluciones? Sí, Inge. Ok, cuénteme, ¿cuál asumió? Con X es igual a menos 9z más 21. A ver, ¿y Y, No, y cuánto? no, X es, o sea, X es igual a menos 9z más 21 para que sean dependientes. Ok, está muy bien, ya te entendí, pero no va por ahí. Necesito una solución numérica. Una solución numérica, matemática. Aritmética, perdón, no matemática. O sea, quiero un número, o más bien dicho, 3 números de solución. Lo que Alejandro dijo, repito una vez más, es verdad. ¿Cómo saco una de esas infinitas soluciones? ¿Cuál es la única manera de sacar soluciones a este sistema de ecuación? ¿Alguien me quiere decir? Alejandro, tú mismo. O sea, habría que parametrizar la ecuación. Nos vamos mucho. Jocelyn. Asumiendo una base de cálculo. Asumiendo un valor, ¿no? Más fácil. Mucho le metieron, la verdad. ¿Sí? Lo que dijo su compañera es verdad. Asumamos una y las otras dos salen. ¿Sí o no? Solo quiero 3 de esas infinitas respuestas. Rapidito. Elijan el valor que más quieran de la variable que prefieran y ayúdenme con las respuestas que salgan. Miriam Paola ya tiene. ¿Cuál asumiste tú, por favor? Asumí cuando z es igual a 1. Asumió z es igual a 1. ¿Y qué le sale para x? X igual a 12 y y igual a menos 7. Igual a menos 7. Ok. Erin, Alexandra, cuéntame, ¿qué tienes tú? Sí, se me escucha, Inge. Sí, sí, sí. Ya. Asumí X igual a 1, ¿Y qué te da ahí? 2,77 y Z 2,22. Z igual 2,22. ¿Así? Sí. Ok. Debe estar bien. Uno más. Vanessa. Yo asumí con X igual a 9 como base de cálculo. Vale, base de cálculo todavía. Pero bueno, no importa. A ver, x igual a 9. Y me salió menos 0,33. 0,33. Menos 4, perdón. Menos 4. Menos 4,33. Ajá, menos 4,33. Y Z me salió 1,33. En el primer ejemplo, Z puede tomar el valor que le da la gana.
Z hace lo que le da la gana, es independiente. X y Y toman valores que son consecuencia del valor de Z. En el segundo caso, X es la que puede tomar cualquier valor. X es independiente. Las otras dos dependen de X. Lo mismo para el razonamiento del tercer ejemplo, con X igual a 9. Fíjense ustedes, sobre todo en estos dos últimos, en que tomamos, o coincidió que tomamos el valor de X. X puede tomar cualquier valor. Y y Z actúan en consecuencia, ¿no es cierto? Y como esto tiene siempre caminos interesantes, con esa misma lógica pseudo absurda, ¿no es cierto? Observen una cosa, es imposible que los resultados sean iguales, ¿no es cierto? Como bien nos decían, las soluciones son infinitas y nosotros tenemos aquí 3 de esas infinitas soluciones. ¿Qué les parece si me ayudan resolviendo este sistema de ecuaciones? Vanessa ya tiene una. ¿Cuáles asumiste, por favor? Como son infinitas soluciones, asumí que X es igual a 4 y que Y es igual a 3. Hay que asumir 2 aquí. Ajá. Y es igual a 3. Y con esto Z queda determinado. Z me dio -1. -1. Si alguien tiene una más, me basta. Carol, ¿qué asumiste tú? Sí, le asumí que X es igual a 0 y Z es igual a 0. X es igual a 6. Y sí, ¿no es cierto? Es la forma más fácil de dar una respuesta rápida, ¿verdad? Con la misma lógica, ¿no? En el primer caso yo tengo 2 variables que pueden tomar el valor que les da la gana. X y Y. En el segundo caso lo mismo, Y y Z. Z en el primero y X en el segundo son variables dependientes, ¿verdad? Observen una cosa. ¿Cuántas variables independientes hay en este tercer caso, en el tercero? Déjame subir. Aquí hay variables independientes 2, ¿no? Variables independientes yo tengo la libertad de escoger el valor. ¿Tanto? El grado de libertad de este sistema es igual a 2. Así. El segundo, en el caso intermedio, recuerden, solo se puede, o mejor dicho, solo hay una variable independiente, ¿no? Por tanto, solo tengo la libertad de escoger el valor de una de ellas. El grado de libertad es igual a 1. Y para terminar, en el primer caso, tengo 3 variables, 3 incógnitas, perdón, tengo 3 variables, 3 ecuaciones. Yo no escojo el valor de ninguna. No hay variables independientes. El grado de libertad es 0. ¿Sí o no? Y claro, en el sistema de grados de libertad hay con grado de libertad 0 hay una sola solución, ¿verdad? ¿Qué es el grado de libertad, mis queridos guapos? El grado de libertad es el número de variables independientes que necesitan especificarse para que un sistema quede completamente descrito. Es el número de variables independientes que deben identificarse, o especificarse, perdón, para que un sistema quede completamente descrito. Y no saben,
es el mismo concepto de estadística para grado de libertad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el grado de libertad en la distribución T, en chi cuadrado, es el mismo concepto? ¿Sí? Entonces, mis queridos jóvenes, ¿está claro? No sé, bueno, espero que esté claro, ¿no es cierto? Que cuando uno va a resolver un balance de materiales, necesita, de alguna manera, tener un grado de libertad igual a 0, ¿verdad? ¿Sí o no? El grado de libertad igual a 0 nos va a permitir resolver el caso de balance que esté planteado. Por eso es bueno conocerlo antes de meterse al relajo que implica hacer balance, hacer ecuaciones, perdón, sin saber o sin tener la certeza de que se puede resolver el sistema. Cuando uno hace estos ejercicios en la clase de matemáticas, generalmente el profesor ya le dice, o ya no, el sistema generalmente tiene solución. Pero cuando ya hablamos de la vida real, mis queridos guaguas, eso nos corresponde determinar a nosotros. Un balance de materiales, un análisis de grados de libertad implica hacer o desarrollar este análisis que tenemos aquí, o esta tablita. Bueno, es la tablita de sugerencia, pero necesitamos desarrollar este análisis. Aquí me faltaba una línea nomás que baja hasta acá. Hagan apunte de la tablita, por favor, para irla destripando a detalle. El análisis de grados de libertad se obtiene mediante un concepto muy sencillo. El grado de libertad es igual al número de variables desconocidas menos el número de ecuaciones disponibles. Así de simple. El grado de libertad es igual al número de variables desconocidas menos el número de ecuaciones disponibles. ¿Sí? Si ustedes observan en el primer caso, yo tengo 3 variables x, y, z y 3 ecuaciones. Grado de libertad 0. 3 menos 3, 0. En el segundo caso tengo 3 variables y 2 ecuaciones, grado de libertad 1. En el tercer caso tengo 3 variables y una ecuación, grado de libertad 2. ¿No es cierto? Entonces aquí hay que ver cómo entiendo cuáles son las variables y cuántas ecuaciones puedo encontrar. ¿De acuerdo? Primera cosa, entonces, para el análisis de grados de libertad, que es específicamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La tabla. Entre las variables totales hay variables conocidas y desconocidas. Y ecuaciones hay 2 tipos, ecuaciones de balance y relaciones especificadas. Primera cosa. ¿Cuántas variables en total hay?
Hay que entender que hay dos tipos de variables cuando se hace un balance de materiales. No hay más, no hay más. Hay dos tipos de variables. Las variables totales son de dos tipos, las corrientes y las composiciones, nada más. Las variables totales son de dos tipos, corrientes y composiciones, nada más. ¿Sí? Las variables de corrientes o sea, su definición es tan obvia que hasta no sé ni cómo escribirlo, ¿no? Es igual al número de corrientes totales, ¿no? O sea, es tan lógico que ni siquiera sé cómo escribirlo de otra forma, la verdad. O sea, mis queridos jóvenes, y permítanme que me suba acá. ¿Cuántas serían? ¿Quién me dice? Emilina Jelly, ¿cuántas variables de corriente tenemos en nuestro caso? Qué facilote, ¿no? Emily. Ande, profe, perdón, no la escuché. ¿Cómo que dónde andas? No te me desconectes. ¿Dónde andas? No, estoy aquí, no me ve. O sea, sí, pero no te distraigas, quiero decir. Cuéntame, ¿cuántas variables de corriente hay? La 3. ¿Por qué? Porque hay tres corrientes, hay tres rayitas en el diagrama, en otras palabras, ¿no es cierto? Ok. Entonces, mis queridos jóvenes, variables de... Aquí, bueno, en la tabla dice materia. Las de corrientes son 3. Porque hay 3 corrientes en el problema. ¿No es cierto? Fácil, fácil. Aún no tomo lista, ¿verdad? Quiero hacer una preguntita así sueltita nomás. Analía, buenas. Hola, Jan, ¿se me escucha? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿está? Más o menos nomás como me puedes ver, o sea, pero bueno, ahí toca hacerlo. Tengo una pregunta. En la primera corriente, en la alimentación, ¿cuántas composiciones, cuántos datos de composición tienes? ¿Cuántos datos de composición tienes en la corriente de alimentación, Analía? En la corriente de alimentación. No me podían. 2, ok. No dije cuántos componentes, cuántos datos de composición tienes. No es lo mismo. 2. A ver, ¿los datos cuáles son? Ahí sí, agua y sal. Oh, el dato de composición es el valor de la composición. Era el 30% de masa y el otro el 70% que era del agua. ¿Y cómo supiste que era 70% de agua? Por lo que es masas, estamos trabajando con masas, entonces... Es la resta, lo que queda. ¿La resta de cuánto? La diferencia. O sea, de La la composición total del 100%. Ajá. Porque dijo que es palabras, ok, escúchame, Analia. En otras palabras, bastaba con que yo te diga 30% para que sepas la cantidad de agua que hay, ¿verdad? Si yo te digo la composición en masa es 60%, automáticamente sabes la del agua, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuántos datos de composición tienes? 1. El otro automáticamente se fija, porque las composiciones suman siempre 1. Si yo tengo 3 componentes en una mezcla, hay 2 datos de composición. Si yo tengo 5 componentes en una mezcla, hay 4 datos de composición. Si yo tengo n componentes en una mezcla,
los datos de composición son igual a n menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, estamos diciendo esto. Gracias, Analia. Cierra nomás el audio si quieres. Abriré la cámara para la próxima. En cada corriente, por tanto, mis queridos jóvenes, el número de variables de composición es igual al número de componentes menos 1. El enésimo componente no tiene la libertad de elegir su valor, en otras palabras. ¿Sí? Fíjense ustedes en esto, mis queridos jóvenes. Por tanto, en F, yo tengo 2 componentes menos 1, tengo una variable de composición. En E, 2 componentes menos 1, tengo una variable de composición. Y finalmente, en W, tengo un solo componente menos 1, tengo 0 variables de composición. ¿Se acuerdan que al comienzo de esta parte le pregunté a Gisela cuál es la composición del agua? Era 100%, ¿no es cierto? Quiere decir que no varía. Ahí no hay variable de composición, ¿sí o no? Lo que quiere decir, mis estimadas y estimados guaguas, es que esto, que suma 2, que rinde el 2, el número total de variables de composición. ¿No es cierto? Y como todos sabemos más, sabemos que hay 5 variables involucradas en este problema. 3 corrientes y 2 composiciones. ¿Verdad? El siguiente ítem para resolver esto es las variables conocidas consignadas en los datos del problema. ¿Se acuerdan que ustedes ya rotularon el diagrama, pusieron todos los datos? Pues ahí es donde ya nos sirve lo que hicimos, ¿no? El diagramita con todos los datos. Las variables conocidas están rotuladas, están consignadas en los datos del problema. ¿Quién me dice, para ya cerrar con esto, porque ya se nos acaba la hora y aún no tomo lista, quién me dice cuántas corrientes conozco? Así, listo, ¿no es cierto? ¿En serio? Está tan fácil que no quieren perder el tiempo dándome esa respuesta tan pueril. Gracias. Yulisa, pareciste a los tiempos. ¿Cómo estás? ¿Cuántas corrientes conoces? Inge, yo quería preguntarle, cuando usted se refiere a corrientes conocidas, ¿se refiere a los datos que éstas representan? ¿A la masa o a la velocidad másica de toda la corriente? ¿Al número de moles o a la velocidad molar de toda la corriente? Ahora sí, ¿cuántas conoces, Yulisa? 2. 2 habrá, ¿en serio? O sea, existen 3, pero o sea, 2 son las que tenemos especificaciones como las que me acaba de mencionar. Yo solo veo en una, 100 kilogramos de hora en la entrada, y el resto, ¿y dónde está la otra? Ah, esa era la duda que tenía. Ejemplo, para eso mismo es el ejemplo. De materia ha habido una sola. Y ya que estás en esta, Yulisa, ¿alguien más que quiere ayudarme con las de composición? ¿Cuántas conozco de composición? Variables de composición, dijo. Sí, ¿cuáles conozco? Ya que estás por aquí, Yulisa. 2. A ver, 2. Pero no hay 4 valores conocidos. Verdad, tiene razón. Entonces son 4. Sí. ¿Ves como todo lo que te expliqué hace un momento no me cachaste? O sea, sí le entendí, pero tenía confusión al momento de interpretarle en el diagrama que hicimos. O sea, si solo hay 2 variables de composición, máximo puedo conocer 2, ¿no? Recuerden lo que hice con Analía.
El momento en que yo digo 30% de sal, automáticamente el agua ya es conocida, por tanto la única variable es una composición. ¿Cuál? Cualquiera de las dos. El hecho es que conozco ambas, ¿no es cierto? En otros problemas se verá un poco más cómo se desenvuelve esto, pero yo conozco dos variables de composición. Ojo, no conozco dos porque me diga, no conozco dos porque me diga que en la entrada hay 30% y en la salida hay 62%. No, conozco dos por este cálculo que estoy haciendo, ¿no? Es un total de 3 conocidas. Y por tanto, como sabemos restar, quiere decir que me falta por determinar los corrientes. Eso se ve a la legua, ¿no es cierto? Se nota clarito que me falta por determinar cuánta agua sale y cuánto evaporado sale. Como todas las variables de composición conozco, no me falta conocer ninguna. Lo que quiere decir entonces que a mí me falta conocer dos variables y las dos son corrientes, ¿no es cierto? Esta primera parte de lo que acabamos de hacer permite visualizar dónde está la falta de información, qué es lo que necesito para completar el balance. Recuerden que el balance es llenar esas tablas. Y esto me dice, ah, mira tú, tengo dos incógnitas, como ustedes les dicen, ¿no? Y las dos son corrientes. Habrá otros casos en que las incógnitas sean composiciones y corrientes mezcladas, ¿no? ¿Preguntas? Y vamos a dejarle ahí porque la segunda parte necesita una explicación pausada también. Voy a tomar lista, por favor. Caterina Alexandra. Presente, Inge. Dayana Damaris. Presente, Inge. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Amanda Michelle. Presente, profe. Ailín Tatiana. Presente, Inge. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Presente, Inge. Analia del Pilar. Presente. Emily Nacheli. Presente. Carla Nayeli. Presente, Inge. Luis Claudio. Presente, Inge. Andrés Sebastián. Presente. Víctor Andrés. Presente. Julisa Elizabeth. Randy Ariel. Presente. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente. Emily Paola. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Miriam Paola. Presente. Kevin Sebastián. Presente, Jem. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisset. Presente, Inge. Denis Alexis. Marco Efraín. Presente. Antonio Ricardo. Presente. Perdón, Marcelo Mar. Presente. Alejandro Sebastián. Presente, Jem. Lenin Ariel. Presente, Inge. José David. Presente. Silvia Carolina. Presente, Inge. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Presente, yo. Karina Janet. Presente. Ryan Alexander. Vanessa Montserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Clarence David. Stephanie Carolina. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Noé Martín y Dominica Estefanía. Presente, Jem. Listo, mis estimadas y estimados guaguas, les agradezco por su tiempo.
Voy a descansar un ratito y de ahí les subo el remedio. ¿Ya? Tengan buena tarde, buen fin de semana, estudiarán, bla, 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 etcétera, etcétera. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.